Le damos la gloria al Señor porque podemos estar en su presencia. Vamos en esta noche, amados hermanos, a meditar en el libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 1. Vamos a leer los primeros versículos del 1 al 5. Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Gloria a Cristo. Hemos hablado acerca de la bendición, cómo es que Dios siempre tiene planes de bien y no de mal, tiene pensamientos de bien para nosotros. Siempre Dios a su creación la ha querido bendecir. Y bendecir es hablar bien. Hablar bien quiere decir que Pablo en estos versículos, él bendice a Dios, él habla bien de Dios, habla bien del Dios de Jesús, de el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué habla bien Pablo de Dios? Porque él, el Dios de toda gracia, al que nos amó y nos llamó a su gloria eterna, el Dios nos bendijo. Él nos bendijo y acorde a lo que dice Efesios, Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que los llamados, los amados, los hijos de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es un grupo de gente redimida que ha sido bendecida. Y el plan y el propósito de Dios es que nosotros entendamos su administración, que podamos entender el deseo que Él tiene en su corazón. Así que me llama mucho la atención el libro de Efesios, que dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Esta es una epístola que nos traslada a la eternidad pasada. Es una epístola que nos lleva a los lugares celestiales, así que no podemos discernirla con nuestra mente natural, sino con la mente de Cristo, con la mente renovada y con el hombre nuevo, con el hombre espiritual. Esta epístola es de suma importancia porque inicia hablando de la elección y cómo es que Dios en la esfera celestial, allá en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, ¿a qué mundo se refiere? El Señor se refiere no solo a nuestro planeta Tierra, sino que el Señor se refiere a todo el universo. Todas las galaxias, todo el universo fue creado porque antes de esa creación Dios ya tenía una elección. Esa elección tiene que ver con el mundo espiritual. Quiere decir que usted y yo somos espíritu
que tenemos un alma viviendo en un cuerpo. Se los voy a repetir. Usted y yo esencialmente somos espíritu con un alma viviendo en un cuerpo físico. Nuestro origen es espiritual, nuestra esencia es espíritu, pero este espíritu tiene un alma, que son las ventanas del espíritu. Y tenemos un cuerpo físico para poder tener contacto con la materia. Dios nos dio este cuerpo solo para eso, para tener contacto con el mundo físico. Y nos dio un alma para poder emocionarnos, para poder tener ese sentimiento. Pero nuestra parte o nuestra esencia tiene que ver con seres espirituales. Quiere decir entonces que si usted se piensa tantito, si no existiera este planeta, si no existiera el universo, si no existieran las galaxias, entonces nos vamos a trasladar a lo real. Lo real está en el mundo espiritual. El mundo tangible no es real porque no va a permanecer para siempre. Pero lo que sí va a permanecer para siempre es la vida espiritual. Y allá, en esos lugares celestiales, en donde había millones y millones y millones de espíritus, Dios en su corazón empezó a hacer una selección, empezó a elegir entre millones y millones de espíritus. Él empezó a decir, elijo a este, elijo a este. Y el Señor empieza a elegir allá en esa esfera, en la eternidad pasada, antes de nacer. Usted y yo todavía ni nacíamos, todavía no existía el mundo tangible. Y allá Dios te eligió porque Él quiso. Porque esto no tiene que ver con que si somos pecadores o dejamos de ser pecadores. Esto tiene que ver con que Dios quiso elegirnos. Dios quiso seleccionarnos. Y por eso cuando venimos al mundo, nosotros nacemos de una mujer y empezamos a tener contacto con el mundo físico. Y lo primero que hacemos es llorar. Entonces, si no llora el médico, le tiene que dar una palmada para que llore y se conecte con el mundo tangible. Pero nuestra realidad no está aquí, nuestra realidad está allá. Y nuestro origen está allá. Y como es nuestro origen, solo venimos acá a la tierra, pero vamos a regresar al origen. Dios nos va a llevar a ese origen. Efesios empieza a hablarnos de eso. Cuando nosotros leemos la epístola a los romanos, Romano nos habla del hombre pecador. Comienza hablando del hombre caído. Romanos, la epístola a los romanos nos empieza a hablar del hombre que ya se halla acá en la tierra. Y por eso cuando usted lee Romanos dice que no hay justo ni aun uno, todos somos pecadores. Todos nos desviamos. Judíos, gentiles, de toda clase de hombres, somos pecadores porque Romanos nos quiere mostrar que no hay justo ni aun uno. Pero Efesios nos lleva a antes de ser pecadores. Así que el Señor en Efesios nos quiere mostrar su elección, su selección y su propósito de tal elección.
Y dice el versículo 4, según nos escogió en Él, según nos escogió en Él. Quiere decir que allá, en la esfera espiritual, como Dios es triuno, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. Y dice Efesios que Dios nos escogió en la esfera de Cristo, en la esfera, en la presencia de Cristo. Quiere decir que en Cristo usted y yo fuimos seleccionados, fuimos escogidos, fuimos bendecidos. Dios el Padre nos bendice en Cristo. Fuera de Cristo no hay bendición. La bendición está en esa esfera. En Él Dios nos escogió en Cristo, allá. Y por eso tú no tienes escapatoria. Cuando venimos a esta tierra, dice el salmista, ¿a dónde huiremos de tu espíritu? ¿A dónde huiremos de tu presencia? Si subiese a los cielos, ahí estás tú. Si en la tierra hiciere mi estrado, ahí estás tú. Si fuera al fondo de la mar, aún ahí me guiará tu diestra. No hay escapatoria. No tenemos escapatoria. Quieras tú escaparte, no hay cómo. Dios, hermanos, tuvo un plan y un propósito, y Él va a cumplir su propósito en ti. Porque esto no tiene que ver con tu voluntad, esto tiene que ver con su voluntad, con su deseo. Claro, en nuestra mente racional no lo podemos entender, pero tenemos que usar la mente de Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y dice que ahí nos muestra claramente el propósito, para que fuésemos santos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esas dos palabras, hermanos, tienen mucho significado, mucho significado. Porque, ¿qué quiere decir santos o qué quiere decir santidad? Muchos piensan que santidad consiste en no tener pecado. Unos piensan es que ese es santo porque no peca. Otros piensan que los santos solo son aquellos que están colgados en un cuadro. Otros piensan que santo es aquel que se formó el hombre una esfinge y piensan que ese es santo y que está en un templo santo. Otros piensan que es la fotografía de cierta persona. Pero ¿qué es ser santo? ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar? Y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Otros tienen el concepto teológico de que ser santo significa ser separado, apartado para Dios. Entonces, en esta noche queremos tomar y tocar algo distinto de lo que es ser santo. Dice que usted y yo fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Vamos a empezar. ¿Qué es ser santo? Es ser diferente y distinto a todo. El único que es diferente y distinto a toda la creación es Dios. Solo Él es. Su misma naturaleza, su esencia es santa, separado de todo lo común. Entonces, ¿cómo es que usted y yo llegamos a ser santos? ¿Cómo es que usted y yo fuimos escogidos para ser santos y sin mancha? Lo único que nos hace ser santos es Dios impartido
a nuestro espíritu, Dios impartido a nuestro ser, el santo ser viniendo a nuestro espíritu, impregnado, saturado de su presencia, nos hace ser santos. Ahora usted y yo somos santos porque hay un ser santo en nuestro corazón. Como Él es el único santo y separado, y ahora Él está en nuestro ser, cuando usted y yo invocamos su nombre, cuando usted y yo recibimos a ese ser santo llamado Jesucristo y que nos imparte su naturaleza, es la forma en que nosotros podemos ser empapados de Dios, ser santos de Dios. Si usted está entendiendo este concepto, entonces no somos perfectos, no somos sin pecado. Nosotros somos santos porque hay un ser santo en nuestro corazón. Eso es ser diferente a tratar de ser perfecto, a tratar de no tener pecado. Tenemos pecado en nuestro cuerpo natural, en nuestro cuerpo físico. Por eso dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero en nuestro espíritu hay un ser santo, que es nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Él nos otorgó su Espíritu Santo. ¿Sabe que la palabra santo no aparece en el libro de Génesis? Yo siempre les dejo tarea. Deberes dicen aquí. Usted lea el libro de Génesis, no aparece esa palabra. Entonces, ¿por qué? Solo aparece en el libro de Éxodo. En Éxodo empieza el Señor a mostrar lo que es ser santo y le habla a Moisés. Dios desde la zarza le llama a Moisés y Moisés ve una zarza ardiente y ve que esa zarza no se consume. Esa zarza maldita que no se consumía representa al hombre en su ser caído. Y el fuego que estaba en ella representa a Dios en su santidad. Ya desde ahí Dios le está mostrando a Moisés que su santidad va a estar en esa zarza, en el hombre. Y cuando Moisés se acerca a ver esa zarza, Dios le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. ¿Por qué le dijo Dios así? Porque la presencia de Dios es santa. Él es santo, Él es puro, Él no es común. Quiere decir que Dios en el libro de Éxodo empieza a mostrar lo que es Él en su santidad y lo que es el hombre común. Y empieza a mostrarle que somos diferentes. Hay una separación. Entonces Dios empieza a decirle a Moisés, quita el calzado de tus pies, Moisés. Y le empieza a dar el llamado de ir a sacar a Israel. Seguido a eso, Dios le da instrucciones de construir el tabernáculo. Los hermanos que estamos viniendo los domingos, estamos viendo cómo es que Dios quiso construir un tabernáculo. Y es de suma importancia que Dios en su gracia, en su misericordia, quiso introducir al hombre a su santidad. Si usted recuerda que el tabernáculo estaba construido de 3 partes.
los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Para entrar al lugar santísimo, hablábamos de que hay un velo que está sobre 4 columnas. Ahora, esas 4 columnas, cuando se rasgó ese velo, quedaron 3 puertas. Un camino. Jesús dijo que se abrió el velo y hay un camino que lleva al Padre, pero con 3 entradas. Se abrió el velo y quedan 3 entradas. Lo importante es que Lucas 15 nos muestra esas 3 entradas. Nos empieza a hablar de Jesús como el buen pastor que su vida da por las ovejas. Es la primera parábola. Jesús sale para buscar a las 100, deja las 99, encuentra a las 100 para introducirla al lugar santísimo. Después nos muestra Lucas 15 la segunda parábola de la mujer buscando a la dracma, buscando a la moneda perdida. Nos está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que también sale y busca la moneda y cuando la haya se goza. Tercera entrada. Ya vimos a Jesús como el buen pastor. Ahora ya vemos al Espíritu Santo como la mujer buscando a la dracma. Seguido a eso nos muestra la parábola del hijo pródigo. En el hijo pródigo también sale el padre. El padre sale y abraza al hijo pródigo para introducirlo al lugar santísimo. Y es la manera en que Dios nos transmite a nosotros su naturaleza. Solo Él es santo, solo Él es puro. Y cuando usted y yo lo tenemos, ahora somos separados. No somos ya más gente común. Por eso Efesios dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, para que fuésemos participantes de su naturaleza divina. Ese es el propósito de Dios al escogernos, al apartarnos. Así que el Señor nos muestra su administración. Él nos muestra cómo es que Él comenzó un plan, un propósito, te escogió, te seleccionó y al tiempo nos viene a llamar. ¿Quién es el que hace la obra? Es el Espíritu Santo. Usted y yo venimos a Dios porque el Espíritu Santo vino a buscarnos, porque el Espíritu Santo vino a redarguirnos, porque el Espíritu Santo nos introduce, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y es la forma en que nos arrepentimos y venimos a Dios, es la forma en que recibimos a Cristo. Primero nos santifica el Espíritu, porque muchos piensan que primero tenemos que pedir perdón. Sí, pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos, pero ya hubo una iniciativa de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra primero en nuestro corazón, nos santifica, nos aparta. Y es la manera en que venimos a los pies de Jesús. Ya estando a los pies de Jesús, nos justifica. La presencia de Cristo, Cristo nos justifica delante del Padre, el Espíritu Santo nos aplica los logros de Jesús y ahora nos reconcilia delante de Dios. Así que nosotros ahora estamos relacionados, hemos sido reconciliados, ahora somos gente que puede estar en la presencia de Dios, nos podemos relacionar con Dios
Y eso nos hace ser santos, estar en la presencia, contener la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, ahí en Levítico 20:26, Dios escogió un pueblo santo. Si quieren lo podemos ver. Levítico 20:26. Dice la palabra del Señor. Levítico, capítulo 20, versículo 26. Levítico 20:26 dice, fíjese, el Señor dice, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Ahí está que Dios nos aparta. Amén. En Números 16:5 también encontramos cómo es que Dios escoge. Números 16:5, vea. Números 16:5. Dice, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Quiere decir que Dios tiene una elección, Dios escoge a las personas, Dios escoge también a un pueblo para que sean santos. El Espíritu Santo, recordemos que vino por primera vez sobre María para engendrar un santo ser. Así que cuando usted y yo somos bautizados, dice la palabra que somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Jesús fue declarado también Hijo de Dios con poder. Veamos ese versículo, Romanos 1:4. Romanos capítulo 1, versículo 4. La figura de Gedeón también viene a ser llamado, ¿cómo escoge? Gedeón fue llamado. Y él escogió un... Ah, sí, sí, Gedeón. Sí, porque de ahí vienen los 300 que vienen... Sí, en su elección de Dios siempre va escogiendo un grupo grande, después se va a hacer más chiquito, después se hace más chiquito. Sí, esa es la idea. Claro, Dios tiene un plan y un propósito en el caso de Gedeón, en el caso de Moisés también, en el caso de Abraham, en el caso de Israel. Todos fueron seleccionados. Ahora en el Nuevo Testamento la iglesia es seleccionada. En Efesios nos está mostrando la selección de Dios. Pero esta elección se inició en los lugares celestiales. Solo que a nosotros nos introducen a los lugares físicos y solo el Espíritu nos puede guiar y alumbrar para poder entender el plan y el propósito de Dios, que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces la elección de Dios tiene que ver con su iniciativa, no es con la nuestra. Así que cuando Dios dice, no seas llamaré pueblo mío, al que no era mi pueblo, somos nosotros, los gentiles. ¿Verdad? Dios ha querido escogernos, apartarnos para estar en su presencia. Su presencia es santa, su naturaleza es santa y solo Él en nosotros nos hace ser santos. Ese es el plan y el propósito de Dios. Jesús en Romanos, fíjese bien, en Romanos 1:4 dice,
Jesús está hablando de cuando Jesús resucitó. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que Jesús en resurrección fue declarado Hijo de Dios. ¿Por qué? Por el Espíritu de santidad. El mismo Espíritu que a Cristo levantó de entre los muertos es el mismo Espíritu que usted y yo recibimos. Y ese Espíritu es lo que nos hace ser santos. Ahora, la santidad trae Dios al hombre. La santidad introduce Dios al hombre. Y el hombre es introducido en Dios. Eso es lo que ocurre en el lugar santísimo, cuando hablamos del tabernáculo. El Espíritu nos introduce a Dios y el hombre es introducido en Dios. Hay una mezcla de Dios y el hombre. Cuando Dios se introduce en el hombre, entonces el hombre es participante de su naturaleza. Y cuando el hombre es introducido en Dios, ya se mezcló la humanidad con la divinidad, y entonces a eso se le llama estar en los lugares santísimos. Recuerde que el tabernáculo tiene un lugar santo y un lugar santísimo. Cuando entramos al lugar santísimo, ya estamos mezclados totalmente. Nuestra humanidad llega a estar saturada de la santidad. Ahora, nosotros disfrutamos de la santidad en nuestro espíritu, pero al final, nuestro ser, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, van a ser impregnados de la gloria de Dios. Por eso Pablo en Corintios escribe: de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco subjetivamente, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Así que Dios, a todos los creyentes que hemos recibido a Cristo, el Señor nos llama santos. Santos. Y por eso Efesios nos muestra que usted y yo fuimos elegidos para ser santos. No es para tener una aureolita, ni para estar, ni para que nos rindan oraciones o nos prendan incienso. No, no, no. Es para que participemos de su santidad. Número 1. Ser santo significa entonces ser apartado para Dios. Número 2. Ser santo significa ser dominado por Dios. Número 3. Ser santo significa ser poseído por Dios. Número 4. Ser santo significa ser saturado por Dios. Y el resultado de ser apartado, el resultado de ser dominado por Dios, el resultado de ser poseído por Dios, el resultado de ser saturado por Dios es llegar a ser la santa ciudad, la nueva Jerusalén, una entidad santa.
una ciudad poseída y saturada por Dios. Así que usted y yo hemos cambiado de posición. Cuando venimos a Cristo, Dios nos cambia de posición. No somos gente del mundo, no somos personas del mundo, no andamos bajo la corriente de este mundo. Así que hemos sido elevados nuevamente a los lugares celestiales. Hemos sido justificados ahora. Mire lo que dice Hebreos 9:14. Vamos ahora a la aplicación de esto. Hebreos 9:14. En Hebreos 9:14 nos habla de la sangre de Cristo. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo es una señal de separación para servir a Dios. La sangre de Cristo es una señal. Todo cristiano debemos de tener esa señal, la señal de separación. Quiere decir que podemos recordar al apóstol Pablo cuando él dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Nosotros podemos estar en el mundo, pero no podemos hacer las cosas que hace el mundo. Si nosotros nos mezclamos con el mundo y hacemos lo mismo que ellos, no estamos llevando la señal de la sangre de Cristo. La señal de la sangre de Cristo nos ha cambiado de posición. La señal de la sangre de Cristo nos limpiará vuestras conciencias. No podemos nosotros caminar conforme a la corriente de este mundo, porque no estamos llevando esa señal. Además, dice la palabra en 1 Corintios 6:11, mire, veamos este versículo. 1 Corintios 6:11. En este capítulo nos muestra lo que éramos antes y lo que debemos de ser ahora. Veamos desde el 9, 1 Corintios 6:9, estamos ahora viendo la aplicación de lo que es la santidad. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Está hablando del creyente, de los creyentes. Aquí no está hablando de la gente del mundo, está hablando de los que hemos sido apartados, de los que hemos sido santificados. Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ahí está la palabra, ya habéis sido justificados. Observe que primero fuimos lavados, después el Espíritu nos apartó para ser justificados en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Si nosotros volvemos como los perros a nuestro vómito, si nosotros volvemos como los puercos a mezclarnos con el lodo, estamos deshonrando el nombre del Señor.
y estamos caminando fuera de nuestra posición. Estamos siendo inmundos, estamos siendo comunes. Si nosotros volvemos a nuestra antigua manera y vana manera de vivir, quiere decir que el nombre del Señor es otra señal que llevamos los cristianos. Todos los cristianos llevamos ese nombre. ¿Han oído a personas que dicen, para ser como Él? Para llevar la Biblia debajo del brazo y para conducirme igual que Él. ¿Han escuchado esas expresiones? ¿Qué pasa? Que estamos deshonrando el nombre de Dios y estamos siendo comunes. La sangre de Cristo no hay una señal en nosotros y tampoco estamos honrando el nombre del Señor. Fuimos apartados, fuimos elegidos con un plan, con un propósito de honrar el nombre del Señor, de santificar su nombre, de mostrar en nuestra vida que somos hijos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. La santificación es el proceso. La santificación es el proceso que lleva el Espíritu Santo en nuestra alma. Así que cuando somos transformados de nuestra manera de pensar, estamos siendo conformados a la imagen de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y por eso Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas están a nuestro alcance, pues, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén, santos. Por último, vamos a Efesios, que es nuestra base. Efesios 1:4. 1:4. Dice, según nos escogió en Él. ¿Qué le parece si repetimos ese versículo? Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Ese es el último proceso. Cuando estemos delante de Él, dice que el Señor nos va a presentar sin mancha. Sin mancha delante de Él. Versículo 5 dice, en amor. En amor. ¿Sabe qué significa esa palabra? Que Dios nos amó primero. Y como es una esfera de amor, Él nos amó, ahora nosotros lo amamos. Esa es la esfera de amor. Por eso dice que nos vamos a presentar delante de Él, santos y sin mancha, en la esfera del amor, el amor ágape que ha sido introducido a nosotros, y por ese amor es que usted y yo nos apartamos. Por ese amor es que nosotros nos santificamos. Por ese amor que Él nos ha dado, porque Él ha derramado su amor en nuestro corazón, ahora nosotros nos santificamos. Ahora nosotros nos presentamos delante de Él en amor. Y dice la palabra, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que Dios en el Antiguo Testamento apartaba también no solo personas, sino también artículos.
¿verdad? Hasta el incienso que está en el lugar santísimo era un incienso santo. Pero ahora Dios aparta personas. Usted y yo somos personas que hemos sido apartados para Dios, para ser santos. Aleluya. Por su gracia, por su misericordia, es que hemos sido llamados, escogidos antes de la fundación del mundo. Bendito el nombre del Señor. Lo que Él inicia, Él lo va a terminar en nosotros. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué le parece si oramos?